hay una reducción de 35 millones de dólares del subsidio al gas. Le asignaron 114 millones en el presupuesto y ahora los recortan a 79 millones. Acaba de salir una información de un economista, José Luis Magaña, de Panorama Económico, donde muestra los recortes a Tamayo. Eso es un recorte de 35 millones de dólares, que equivale al 30% del monto asignado para ese subsidio al gas. Saludos, gentes. Vamos a hacer ahora una breve para tratar de explorar un poco este tema de los subsidios y cómo conecta esto con, en realidad, el tema fiscal. Esa gran agenda fiscal que, por cierto, todavía no tiene pies ni cabeza. De hecho, no hay ministros nombrados. Básicamente, fuera del discurso, aquel mensaje un poco religioso y populista del 1 de junio, no tenemos más elementos de cara a la agenda económica. Ahora vamos a tratar de explorar esta agenda económica con este nuevo elemento que aparece en la agenda pública relacionado al tema de subsidios. Y para eso quiero darle la bienvenida a César Villalón, economista. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Un gusto siempre estar contigo. César, hemos escuchado ahora, ya llevamos 2 días, bueno, 2 días en agenda pública, pero esto ha venido siendo una denuncia que lleva ya varias semanas atrás, eh, donde, digamos, beneficiarios del programa de subsidios por el gas propano han venido señalando que ya no reciben sus subsidios. Esto se traduce en una denuncia que llega a un medio de comunicación y el medio de comunicación publica eso. Ahora vimos al gobierno, al Ministerio de Hacienda, haciendo una publicación calificando de desinformación el tema del periódico. De entrada, ¿cómo interpretas este tema del subsidio y qué es lo que está pasando? Sí, hay una reducción de 35 millones de dólares del subsidio al gas. Le asignaron 114 millones en el presupuesto y ahora los recortan a 70 millones, eh, a 79 millones. Acaba de salir una información de un economista, José Luis Magaña, de Panorama Económico, donde muestra los recortes a Tamayo. Eso es un recorte de 35 millones de dólares, que equivale al 30% del monto asignado para ese subsidio al gas. Si lo reciben más de 1 millón de familias, creo que 1.200.000, eso significa que puede ser afectada el 30% de la familia. Estamos hablando del 30% de 1.200.000, alrededor de 306.000 familias, que multiplicada por casi por 4 personas por familia, son más de 1 millón de personas, 1.200.000 personas. Esa es una realidad que ya está. O Pero sea, hay otros recortes. esto que me estás diciendo no es especulativo, ni tampoco podríamos decir que un medio se lo está inventando. Eso está en el presupuesto. Ese Sí, reporte se hizo este año. sí, es una información del Ministerio de Hacienda. En la página web del Ministerio de Hacienda se ve, bueno, el presupuesto lo tenemos, todo lo que nos interesa darle seguimiento a esto, tenemos el presupuesto, pero lo que hizo el economista fue ver la ejecución cómo va y ver el recorte aprobado, porque ese dato te lo da el Ministerio de Hacienda. Está en la página web. Hay que saber hurgar ahí para buscar esa información. Entonces son datos del gobierno, ¿verdad? Y aparecen otros recortes. En realidad le han recortado 297 millones a una serie de áreas. Una es esta, la del subsidio al gas. A educación le recortan 63 millones al primer nivel, al nivel básico, que incluye recorte de remuneraciones. O sea que parece que va a haber despido ahí. Y acuérdate que no aumentaron el salario, que debió ser subido el año pasado, cuando se cumplieron 3 años del último aumento, por la ley del escalafón. Y este año no pusieron el aumento. Y mira lo que acaban de decidir. A los hospitales les recortaron 62 millones. Ahí aparece un recorte de 418 millones a 356. Al ramo de salud de primer nivel de atención, 37 millones. Un recorte fuerte de 234 millones a 196. También aparece un recorte a el cuerpo de bomberos, 7 millones, a la atención voluntaria, casi 7 millones, y a las municipalidades y otras áreas.
Pero a mí me llama la atención bastante también lo de salud, no solo lo del subsidio, porque hay una información que ha estado circulando de incremento de enfermedades prevenibles que también las da el Ministerio de Salud. Se puede conseguir en la página web. Eh, Se están agravando enfermedades que pueden ser prevenidas, como se le llama. Y esto tiene que ver con un descuido del primer nivel de atención de salud. Y le acaban de hacer un recorte. Va a caer a un nivel menor que el del año 2019, que el que le dejó el gobierno de Salvador Sánchez Serén del FMLN, cuando ya han pasado 5 años y los presupuestos deben aumentar. Entonces está a nivel más bajo que en el 19, pero resulta que la mortalidad materna pasó de 24 a 27 por 100.000 niños y niñas que nacen vivos. Resulta que somos el último país, esta es una información que acaba de salir de Centroamérica, en eh, una serie de medicamentos. Por ejemplo, la tercera dosis para el polio, Panamá tiene 87% de abastecimiento, Honduras 78, Guatemala 76, Costa Rica 95 y El Salvador 74. En la primera dosis, el último 76, Panamá 98, Costa Rica 94, Guatemala 91, Honduras 80, no aparece Nicaragua. Luego buscamos otra información también que tiene que ver con este tema de las enfermedades. La segunda dosis antipoliemielítica, El Salvador aparece con 75, Panamá 89% de abastecimiento, Honduras 80, Costa Rica 95 y Guatemala 86. La vacuna contra la difteria, la tosferina y tétanos, somos el último con 76%. Panamá 98, Honduras 80, Guatemala 92, Costa Rica 94. Y hay otras más, enfermedades más. Voy a dar una más. Eh, la, tercer refuerzo contra la difteria, 87%, Panamá. Nosotros 75, Costa Rica 95 y Honduras y Guatemala 78 y 79. En ese cuadro, y lo que plantea la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que el abastecimiento debe ser de un 97%. Hay algunos países que se acercan con 95, con 90. Nosotros estamos en 70 y tanto. Somos los últimos de Centroamérica y muy lejos de lo que recomienda esa organización. Y resulta que ¿Quiénes son, entonces le, quiénes le son los está que están bajando el arriba? primer nivel de atención. En primer lugar ¿Quiénes son los que están aparecen arriba? Costa Rica Ah, y Panamá. Costa Rica y Panamá en sí, todos los todos los indicadores. que he mencionado, sí. Ujú, Y a veces superan el 90, pero también Honduras y Guatemala ujú. tienen niveles de 80, 80 y pico por ciento. Nosotros no llegamos más que 75 en todos estos casos. En ese contexto de problemas de salud, bajarle al primer nivel de atención y quitarle a los hospitales es algo incalificable. Ahora, ¿qué está sucediendo con el gobierno? El déficit fiscal, el presupuesto de ¿Qué este está año tenía un sucediendo? déficit. Ajá, que la idea, o sea, un chico, porque esto se vuelve como que fuera un juego de ataque. ¿Va? Solo te quiero poner esto, César, porque lo que el gobierno, a partir del comunicado que publicó el Ministerio de Hacienda, hizo ahora, es los medios de comunicación me quieren desprestigiar y están desinformando sobre eso. Básicamente esa es la respuesta que dio. Y dice, el subsidio se mantiene, nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero estos datos que tú me estás dando registran que aunque no se lo quiten a todos, una parte importante de los salvadoreños van a dejar de recibir subsidio. Y además de eso, se ha logrado identificar que hay una serie de modificaciones que se reducen en el presupuesto que impactan principalmente a las áreas sociales y sobre todo el tema de salud. Más o menos es así. Sí, correcto. Ahí están los recortes. Y en las municipalidades también están recortando. Salud, educación, agua, también lo mencionamos. Entonces, hay una problemática financiera que se sabe. De todos estos años, el gobierno no ejecuta el presupuesto que le aprueba. El año pasado ejecutó el 79% del proyecto de educación. No le construyó las sedes a la Universidad de El Salvador nunca. Se la prometió y nunca se la construyó. Y le debe más de 50 millones. O sea, hay una cantidad de problemas. Entonces, obra pública ejecuta menos, todos los ministerios, menos lo que le interesa al gobierno.
seguridad, defensa, cancillería, pero hay recorte. Entonces, hay un problema de financiamiento del presupuesto. Este año le faltaban más de 1.400 millones, casi 1.500. El ministro de Hacienda dijo que ya tenían 500 y pico de millones asegurados de préstamo. Bueno, pues entonces le faltan 1.000. Entonces vendieron bonos por 1.000 millones, pero fue para pagar por adelantado una deuda del 25 y del 27. No es este año. Por cierto, una venta terriblemente negativa, porque es a 12% de interés y puede llegar a 16% si no negocian con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Es una barbaridad lo que hay que pagar. Y han estado agarrando de las AFP hasta mayo, hasta abril, que es el dato que yo tengo, un poquito más de 600 millones, pero le falta dinero. Aquí están haciendo un recorte de casi 300. Entonces, es para ver cómo terminan el año, pero afectando las áreas sociales. ¿Y qué va a pasar el año que viene cuando presenten el presupuesto? El mismo problema. Le van a faltar, si lo presentan igual que el de este año, 1.500 millones, porque la recaudación ya se sabe que son 7.000 millones. Eso es lo que recauda el gobierno. No le da para un presupuesto de 8.500. Y la deuda está altísima. Entonces creo que se están tomando algunas decisiones para dejarla permanente. ¿Verdad? Por ejemplo, el subsidio al gas le ha quitado 35 millones. Pues el año que viene lo van a presentar sin esos 35, ya para respirar un poquito, sin esos 35. Que quede el nuevo y se ahorran 35. Pero el problema no son 35 millones. El problema son de más de 1.000 millones de dólares por año, 1.500 millones. Entonces, al final, aunque se ahorre un poquito, van a venir otras medidas fuertes. El gobierno tiene que aumentar ingresos y lo va a hacer con impuesto al consumo, grabando a la gente. Eso lo va a hacer así, eso viene. Y van a Aquí venir se otros habla, recortes fuertes. ¿eh? Aquí se habla, César, de que, por eso te decía, este tema de los subsidios, de que puede ser que estemos frente a una intención de reducir en similares porcentajes los diferentes subsidios. Y aquí hablamos de transporte, de agua, de energía, eh, hablamos de, bueno, todo lo que son las ramas de subsidios, que de alguna manera en una situación económica como la que tenemos en este momento, alivia un poquito a la gente. Este tema puede verse o en realidad no lo consideras tú que sea una medida que esté valorando o que esté tratando de construir este gobierno para buscar algunos recursos. Porque el otro del que se ha hablado con cada vez con mayor fuerza y que aparentemente ha empezado a moverse es el tema de los despidos del aparato público. Se habla de alrededor de 180.000 empleados que tiene el aparato público y que también podrías hacer una reducción similar, 30, 40, 50%. Acordémonos que se ha dicho en las últimas semanas que Google ha venido para crear una estrategia tecnológica que permita reducir el aparato público de manera significativa. Entonces, estos dos elementos, ¿sientes tú que juegan en este momento en esa búsqueda de encontrar dinero por parte de este gobierno? Sí, ahorrar gastos, en el caso de, porque están haciendo recortes, ahí es ahorrar dinero y para conseguir recursos nuevos van a actuar por el lado de los tributos. Pero eso está pendiente. Ahorita es ahorremos. Te voy a dar este dato por lo que tú dices de las remuneraciones. Aquí tengo el recorte al Ministerio de Educación, ya un poquito detallado. Le recortan 63 millones, pero hay otras áreas donde le aumentan. La contribución patronal aumenta en 32 millones, perdón, esta también se reduce, aumenta la contribución patronal a instituciones del Seguro Social. Ok, pero hay un recorte de 136 millones de dólares al rubro de remuneración. Aprobaron en el presupuesto 485 millones y van a gastar 349. ¿Cuánto es el recorte? 136 millones. Y aumentan 90 millones a un rubro que se llama indemnización. Es decir, que van a despedir gente y las indemnizaciones 90 millones, pero eso es un gasto solo de este año. El año que viene, ese presupuesto ya no va a requerir tanta gente, financiar tanto salario y viene un recorte del presupuesto de educación. Despido, indemnización, pero ya no quitamos ese problema y el año que viene ya no están esos empleados. Es decir, ya se inició el ajuste.
la medicina amarga. Incluso el presupuesto del Ministerio de Agricultura, acuérdate, en el paquete agrícola, lo redujeron. La tarjeta son $75 y los paquetes sí, costaban $120. sí. Ahí ya se ahorraron, ¿cuánto se ahorraron? Se ahorraron 20 y pico de millones. Sí, Entonces, está hablando alrededor de agarrando por aquí, $40 por cada paquete. exacto. Entonces, agarrar por aquí, recortamos allá, recortamos allá, recortamos allá. Pero imagínate lo que es disminuir el personal del Ministerio de Educación, disminuir Ujú. el primer nivel de atención, bajarle el subsidio al agua, a la energía, al gas. Aquí lo que vienen son problemas El transporte, sociales, al transporte y agudización de la pobreza. Va a venir un ujú, incremento de la pobreza, porque no hay medida de aumento de ingresos. No están pensando ujú. en aumentar ingresos de la gente. Aquí no hay ninguna discusión sobre el salario mínimo. Pero Esto se independientemente suma, incluso de que pueda hacer un pequeño ajuste, si se hace, eso no compensa estos recortes. Son esto se muy suma, fuertes. César, esto se suma porque, vamos a ver, estas modificaciones sobre la visión que se tiene de cara a los subsidios no arranca a partir de estos días, porque se le ha venido quitando al plan de becas, al paquete escolar, al bono para los adultos mayores, al programa que era Ciudad Mujer, todos esos programas eran de impacto, digamos, de contacto directo para la gente, para los sectores más populares o más complicados económicamente, se han venido reduciendo, no sé si al nivel de eliminando o desapareciendo, pero todo eso también se ha venido reduciendo en materia de costos. O sea, estaríamos hablando en esta lógica de más o menos qué estimación estaría buscando construir el gobierno en materia de este tipo de subsidios y apoyos sociales para bajar los costos Mira, en tu eh, estimación. es correcto, estos recortes no son nuevos. El vaso de leche también lo ha recortado. La pensión de $50 no le están entregando. Cerraron el INJUVE, 7 programas que tenía el INJUVE. Se han llevado muchísimos programas. Pero yo calculo que con estos recortes que están haciendo, bueno, este año son 297 millones que se ahorran, ya con esto que hemos mencionado. Pero para el año que viene, si hay un recorte fuerte en el personal del Ministerio de Educación, se pueden ahorrar solo ahí más de $100 millones el año que viene, ya para el presupuesto del año que viene. Y 35 por el subsidio al gas, son 135. Y súmale otro por el lado del agua y los otros subsidios, pueden llegar a 150 millones, más o menos la estimación que yo veo. A no ser que también digan el primer nivel de atención de salud también va a quedar recortado, hoy está recortado en 36 millones, en 37 millones, entonces ya te está acercando a los 190 millones. Puede ser que también, pero no van a resolver el problema financiero. O sea, Ujú. todos estos recortes, yo no creo que pasen de 250 millones de dólares y el déficit fiscal son 1.500. Vamos a ver. De El, manera que el, yo lo- creo que van a tener que el actuar por el lado de los tributos. estirándolos eso, Sí, estirándolo, haciendo todos estos recortes, tú podrías bajarle a 250 millones. Y más a o eso menos. lo que harías es dejar, no abrir un gran agujero, sino que abrir eh, ¿cómo se llama? Una centena de agujeros pequeños, porque desarmar la Universidad Nacional, desarmar los subsidios, los programas, salud, educación, dejas todo al mínimo, operando al mínimo. Ese es más o menos el esquema que está planteado. Sí, golpeando la salud, golpeando la educación, golpeando los hogares por el lado de los subsidios. Mira, si hay algo donde Bukele ha dicho la verdad, porque él no es muy dado a decir la verdad, pero ha dicho la verdad, anunció una medicina amarga. Entonces, ya él está cumpliendo con lo que prometió, ¿verdad? Ujú. Pero la medicina amarga no es para los que tienen recursos, es Ahí para la, vamos, es para la población correcto. de bajos recursos y los sectores medios. O sea, para la Vale. mayoría, para más de 5 millones de personas. Vamos a ver qué dice Hablamos la gente. de 250 millones, te queda 1.250 millones que tenés que encontrar. Tú dices que la operación va por tributos. Ahora, los tributos en esta lógica van siempre de manera regresiva, es decir, a golpear a estos que le has quitado también los subsidios.
Es un poco la lógica que se mira. Sí, de cada $100 que el gobierno recauda, 63 provienen de impuesto al consumo. El más importante es el IVA, pero también hay impuestos para el fobial, para el Fosalud, a los cigarrillos, a las bebidas, hay impuestos Ujú, específicos, algunas contribuciones, y $37 provienen del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es ujú. un impuesto directo. Por cierto, cuando el frente se fue era el 40% que venía de la renta y el 60% se está aumentando la regresividad. Eso se llama regresivo cuando son impuestos al consumo, que paga la mayoría de la población y los que más tienen pagan menos. Eh, Él va a actuar por el lado de los impuestos al consumo, no va a actuar por el lado de la renta, porque ahí se mete en problemas con los empresarios. Además, Bukele es un empresario, no va a aumentar el impuesto a la ganancia de las empresas. Es- Entonces, vienen impuestos al consumo. ¿Cuáles son? ¿no? Uno de ellos puede ser el IVA. El Fondo Monetario le está recomendando que le suba 3 puntos. Yo no me puedo ¿Cuánto es cada comprometer punto? con ese 3 puntos, eso le da más de 600 millones. Si Todavía lo, se si queda lo, corto. todavía se queda corto. Por eso le plantearon también despidos, frenar las compras públicas, frenar las compras públicas. Es un paquete, incluso en el caso del subsidio al gas, el Fondo Monetario le plantea recortarlo a la mitad. Ahorita lo están recortando en un 30%, todavía habría que quitarle 25 millones. Entonces, a cambio de un préstamo del Fondo Monetario para cubrirle su déficit. Bien, o sea que ¿Qué? de todas maneras, por más que recorte, no resuelve el problema. Por eso los ajustes fiscales tienen dos contenidos: aumento de ingresos y recorte de gastos. Y los aumentos de ingresos en gobiernos como el que tenemos conducen a quitarle a la población vía impuesto al consumo, impuesto a las ventas, ¿verdad? Cuando tú compras, tú pagas IVA. Cuando tú compras gasolina, paga tributo. Cuando compras eh, cualquier cosa, paga impuestos de cualquier tipo. No van encaminadas a quitarle a la ganancia empresarial, que por cierto ha estado aumentando. En Vale. el reparto del Y PIB, la ganancia ha ganado terreno. ahí ya estamos hablando que más o menos, si estás llegando a los 800, 900 millones que logras recuperar haciendo toda esa operación, el resto estaría pensado que se pueda recuperar a partir de incorporar algún tipo de tributo a esos 160 millonarios que tiene el país, César, o lo ves que en realidad va a seguir apretando a la gente que ya no tiene, porque ahí te llevas a los que están ya en pobreza extrema, a los que han entrado nuevamente al nivel de pobreza y por supuesto te vas a sacrificar a la clase media. Vamos a ver, puede conseguir una parte a través del préstamo del Fondo Monetario, ¿verdad? El Fondo Monetario le dice, recórtame esto, esto, y aquí está el dinero. Ok, entonces completa, eh, puede completar el año que viene una parte, porque le están ofreciendo 1.400 millones. Él puede decirle, deme 600, etcétera. Eso lo puede negociar. Y si no negocia, puede buscar préstamos de otra vía, agarrar más de las AFP. Yo creo que todavía le da para agarrar un poco de las AFP, ver si le echa la mano al Banco Centroamericano de Integración Económica, y ahí, y ahí para ir llegando, combinar las dos cosas. Ahora, tributo a los millonarios no. Este gobierno no va a chocar con los millonarios. La medicina amarga se la ofreció a las capas medias y a la población de bajos recursos. Él la juramentó a la gente ahí en el centro y le dijo, viene esto, por orden de Dios. Dios me guía, defienda mis decisiones, defienda la capa y espada. Bien, porque están dictadas por la divinidad. Pero no, él no reunió a los ricos para juramentarlo y decirle, va una medicina amarga para ustedes. No, si se mete con esa población, Bukele sabe que va a aparecer de inmediato hablando la ANEP, la Cámara de Comercio, la ASI, FUSADE, TCS, se va a echar en contra a los instrumentos de la oligarquía. Se lo echa en contra, que hoy son complacientes con él, que lo apoyaron cuando dio el golpe de Estado en el 2020, cuando hizo las ilegalidades en el 21 de la destitución del fiscal y
magistrado de la Sala de la Constitucional, que lo acaban de felicitar todos los gremios empresariales por sí. su victoria electoral, que es una victoria en el marco de unas elecciones fraudulentas. Le han dicho, usted es presidente, lo reconocemos como presidente, y presidente de facto. Ese es el sostén. Él está apoyado por los grupos de poder económico y no creo que vaya a ir a meterse en problemas. De manera que el pueblo no tiene más que esperar malas medidas con este gobierno. Aquí va a haber, el pueblo va a llorar lágrimas de sangre en los próximos años. Y como para cerrar, César, ya hilando toda esa explicación que de verdad que queda mucho más despejada, se entiende, ¿cómo se puede interpretar, en primer lugar, eh, o hacer esta operación a espaldas de la gente, no informarle? Ahora que la gente empieza a reclamar, saca un comunicado y dice que no los engañen, esto no es así, pero en realidad estamos viendo que la cosa se está haciendo así. ¿Cómo se puede interpretar este manejo político de esta condición de tratar de resolver el tema financiero a espaldas de la gente en una lógica donde quien va a pagar la factura más amplia o la más cara va a ser a estos que les está escondiendo información? Bueno, es que esa es la lógica del gobierno. Esa es su naturaleza y eso es lo que ofreció. Ahora, ¿qué le queda? Le queda ahora la parte de la propaganda, los aspectos ideológicos, los aspectos mediáticos, los aspectos religiosos, que son parte de los ideológicos. Ya comenzaron a decir que es mentira. Un periódico dijo quitaron el subsidio. Dijeron que no. Bueno, no lo han quitado. Lo que han hecho es reducir. Lo que debió sacar el periódico fue recorte del subsidio. Además, ya la gente lo dijo, ya la gente lo está diciendo. Esa es una realidad. Pero viene la manipulación, porque no van a echar para atrás la medida. No tienen margen. La medicina amarga viene. Entonces va a ser acompañada de una lucha política e ideológica. ¿En qué consiste esa política? Que el aparato del Estado se pone en función de confundir a la gente, desmentir, atacar a la oposición. Todo eso va a venir. Y creo que va a volver a apelar al elemento religioso. Pero ya comenzó el ofrecimiento, no tardó mucho, ¿verdad? Y yo me imagino que hasta le dijeron comience ya, porque si usted deja eso para después, como él quiere ser candidato de nuevo, tiene que resolver este problema ahora. Y viene, creo que, amenazas y represión, que es el otro mecanismo. Aquí estamos frente a un régimen que sigue amenazando y reprimiendo, incluso a dirigentes Sí, sociales, ha mm, encarcelado dirigentes, o sea, los dos mecanismos, la fuerza y los aspectos ideológicos. ideológico. Ideológicos. Ahí tenés que sumar en realidad el impacto. ¿Cuándo podemos ver, con la experiencia que tú tienes en materia económica, César, cuándo podemos ver ya un impacto sensible, digamos, profundo en la gente con medidas como digamos, de este corte que van a empezarse a aplicar como ya una receta y un menú diario? ¿Cuánto tiempo crees que lleve para que de verdad empecemos a ver una reacción? Porque la gente reacciona. Hoy, por ejemplo, la gente llevará 2 meses o este mes, no sé. El tema del subsidio ya empezó a decir, ya se empieza a ver. Pero, pero ese conjunto de operaciones, eh, no sé, te pregunto, este tema económico, ¿qué tanto puede hacer que evolucione o se modifique la percepción y el estado de ánimo de la gente? Yo creo que se va a modificar porque la gente va a sentir el golpe. Eso viene. Y yo creo que se va a sentir ya este año, ya en la segunda mitad de este año, de julio para diciembre, Mm, porque vienen estas medidas. Cuando yo veo esto de educación, lo que me da es recorte de personal. Es terrible el recorte de salario y el pago de indemnización. ¿Qué van a hacer los gremios de educación? Eso es lo que no sabemos. Hay 10 gremios. ¿Qué van a hacer? En el Ministerio de Educación hay más de 40.000 empleados y empleadas públicas. ¿Cuántos es que van a ser despedidos? Bueno, entonces yo creo que ya tenemos este año para medir y el año que viene va a ser más complicado porque estas medidas generan contracción en la economía. Cuando tú disminuyes subsidio, empleo público, disminuye capacidad de consumo de la población.
Y al disminuir capacidad de consumo, afecta a las empresas, su capacidad de venta, sus ganancias y su capacidad de inversión. Y por lo tanto, lo que viene es un menor crecimiento económico. De acuerdo a cómo están las cosas, vamos a ir a una contracción para el próximo año. El próximo año va a ser muy duro. Vamos a No comenzar a se le sentirlo ve, este año, pero el que viene va a ser muy duro. no se le ve cara de milagro económico a eso. No, no, porque además esto afecta a la inversión extranjera, Ujú. porque la inversión extranjera necesita crecimiento de la demanda, crecimiento del consumo interno, y afecta a la inversión nacional. Si Calleja sacó $1.000 millones para Colombia, ¿qué va a hacer si la pobreza sube a 30%? Para mencionar un gran empresario. No van, Uno de no los, van, van a seguir sacando sus capitales porque la capacidad de consumo cae. Y este es un año donde están cayendo las exportaciones, 5,7% en dinero, hasta mayo, no se ve recuperada. Tengo el dato hasta mayo del medio circulante, con perdón, hasta abril, y hay una disminución del dinero en circulación. Está a nivel de diciembre del año 2019. O sea, hay un retroceso en la capacidad en el dinero que está circulando. Las remesas están creciendo, pero no compensa el déficit comercial entre caída de exportación y aumento de las importaciones, pequeño, pero aumento. ujú, Aquí todo el mundo se está quejando, todo el mundo. Aquí tienen más de 400.000 campesinos y campesinas que ya están diciendo sí, que la producción de maíz va a caer, la de arroz, ya están los datos que está dando Campo, son dramáticos sí, y todo caro y lleno de importación. La gente que vende en la calle, más de 800.000, están vendiendo, desalojando gente y los ingresos de nadie iba a mejorar. La microempresa, ¿qué va a pasar con este sector en un contexto como este? Son más de 1 millón que trabajan ahí. ¿Qué va a pasar con la gente pensionada? Un veterano de guerra que gana $100, que le dan una pensión de $100, que Bukele le prometió 300 y sigue en 100. ¿Qué va a hacer? Porque además todo se está encareciendo. Y si quitan este y a, subsidio, y si a ese veterano le quitan ese subsidio al gas, lo golpean con 8 o $9, y ya está golpeado con 30, porque el costo de la vida ha crecido en un 30. Entonces, mejor ni sigamos. Es una enorme cantidad de gente y de sectores sí, medios. Ahora, ¿cuál es la reacción de esa población? Depende de la batalla política e ideológica. Depende y a mucho de eso lo que no, haga de lo que y haga la a oposición. eso no le agregaste esa las, ¿cómo se llama? Las crisis por temporal. Solo este temporal que acaba de pasar de 7 días dice que puede andar costando entre 1.200 millones recuperar lo que se da. 400, más Tremendo. de 400 escuelas, hospitales, parece que es el 30% de la producción que ya se había sembrado que ha quedado dañada, más carreteras, más escuelas, más hijos, o sea, iba, no, la situación en realidad no suena a milagro. Pero bueno, lo Eh, importante es tener claro el panorama porque esto te permite de alguna manera despejar, desmontar lo que son en realidad la propaganda imaginaria y la superficialidad y empezar a aterrizar. Yo creo que la gente lo va a empezar a hacer con mayor fuerza y ahora que empieza a sentir en carne propia de lo que se estaba hablando, que era la medicina amarga, pero que esto puede acelerar y a modificar la condición social en él. Vamos a ver cómo sigue esto, César. Te agradezco. bueno, gracias a ti, pero ese es el cuadro que tenemos. Y no nos sorprende. Complicado, Mm, complicado, sí. complicado. Bueno, César, te agradezco. Quedamos entonces para vernos la próxima semana y hacer un balance mucho más amplio. Muchas gracias. Muy bien. Saludo a la audiencia. Gracias, César. Gracias. Saludos, gente. Entonces, con ustedes voy a hacer pequeños cortos, como siempre lo hacemos, de esta plática que hemos tenido con César, para tratar de explorar de manera rápida qué está pasando con los subsidios y si están conectados con este enfoque de resolver a como dé lugar la situación y la condición financiera que tiene este gobierno. La situación no pinta bien, la situación no es amigable para usted, para la clase media, para la clase pobre, para nosotros que en realidad nos toca trabajar todos los días y ya no se diga para los que están en extrema pobreza. No pinta bien para el país. Y el problema, sobre todo, es que tenemos un gobierno que no transparenta esta información. No se puede conocer. Hay que andarla explorando, hay que andar moviendo, hay que andar
quitando cosas y tratando de encontrar información para poder aterrizar de mejor manera. Eso todavía, desde mi perspectiva, complica más un poco lo que se puede hacer. El tema económico es difícil que se pueda resolver a partir de un milagro de una persona o de un enviado, digamos. El tema económico requiere que se trabaje como país, sumando a todos los sectores, poniendo énfasis, tratando objetivos. Si hay que hacer sacrificio, pero el sacrificio debe pasar por igual. Y sobre todo, a los que tienen más, que paguen más. Esa debería ser un poco la lógica, pero no va a pasar en el país. El que tiene menos es el que va a seguir pagando. Lastimosamente así están las cosas. Vamos a darle seguimiento, manténgase usted siempre al pendiente y bueno, analice, reflexione y trate de hacer un poco de pensamiento crítico de lo que está pasando. Abrazo, nos vemos hasta la próxima.